mintió para dar con su paradero y de paso para poner en duda la reputación del periodismo. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. La primera semana de abril en Bogotá murieron 2 niñas envenenadas y otras 2 personas quedaron gravemente enfermas por haber consumido también unas frambuesas contaminadas con una gran cantidad de talio, un metal pesado muy difícil de detectar, conocido como el veneno de los venenos. Ya hay orden de captura internacional contra la señora Zulma Guzmán Castro, quien estaría detrás de este horrendo crimen. La Fiscalía también investiga por otra muerte sospechosa, un caso horrendo. Según las autoridades correspondientes a la campaña Petro Presidente, que además de haberse volado los topes según el Consejo Nacional Electoral, habría recibido aportes de Diego Marín Buitrago, más conocido como Papá Pitufo. El testimonio del emisario que conectó a la campaña y al gobierno con el zar del contrabando es muy revelador. La esposa del presidente, el director de la UNP, el de la DIAN, el del DAPER, la consejera de las Juventudes y el hermano del presidente. Conexiones difíciles de explicar y una red aceitada y eficiente. Solo este año se han reportado 77 colombianos desaparecidos en Ciudad de México. ¿Cómo es posible que tanta gente de repente, ¡puf!, desaparezca? Camila Díaz viajó hace ya casi un año y no hay ni rastros, ninguna noticia de su suerte. Su hermana, en una búsqueda incansable, no descansará hasta dar con su paradero. Empecemos. Como si fuera una historia de terror, ya se sabe que detrás del envío de unas frambuesas con chocolate impregnadas con talio, un veneno infalible, estaría la señora Zulma Guzmán Castro. La Fiscalía ha investigado a fondo y tiene razones suficientes para creer que la muerte de 2 niñas y el intento de homicidio de los otros 2, porque fueron 4 los enfermos, no ha sido el único crimen contra esa familia y con la misma sustancia mortal. El metal más tóxico del planeta y un caso que no puede quedar impune. De las primeras personas que comenzó a hablar de toxicología y fue de toxicología forense fue el profesor Guillermo Uribe Cuaya hacia la década de los años 30 del siglo pasado, cuando era ya director de la Oficina de Medicina Legal y posteriormente fundador y director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ese es su abuelo. Después aparece mi papá, Camilo Uribe González, que hizo toxicología clínica en Buenos Aires, en la Argentina. En el 64 tuvo una familia intoxicada por sulfato de talio en una tentativa de suicidio. Falleció uno, sobrevivieron 2 y el esposo, el padre de esa familia, fue quien aportó los recursos para crear la clínica de toxicología Uribe Cuaya, que llegó a ser tal vez el centro de atención particular de referencia en toda América Latina. El doctor Camilo Uribe viene de una dinastía de médicos, todos expertos en una rama muy particular de la ciencia. 4 generaciones dedicados a la toxicología. A la fecha hay más de 200 toxicólogos clínicos formados en Colombia. En el año 93, él mismo creó la especialidad en la Universidad del Rosario, de donde es egresado, y abrió el primer posgrado en toxicología clínica para médicos en Colombia. Uno de los padres de la medicina decía: todo es tóxico y nada es tóxico. Todo depende de la dosis, de la concentración y de la vía de administración. El talio es muy liposoluble. Eso quiere decir que es muy afín por el tejido graso. Y los seres humanos tenemos muchísimo tejido graso, entonces él va y se deposita, se pega en ese tejido graso y así se comienza a distribuir en el organismo. El talio puede tardar hasta 30 días con tratamiento en hacer eso. Cuando se descubrió la toxicidad del talio en el sistema nervioso, salieron del mercado plaguicidas y otros productos a base de talio.
Está prohibida su venta y comercialización en el país desde el año 70. En el caso específico de Colombia, existían unos rodenticidas, unos raticidas, a base de una sal de talio, que era el sulfato de talio. Esto ya no está en el mercado, pero tenía incluso unos nombres muy sugestivos: Mata 7, instantáneo, y eran sustancias empleadas para, sobre todo, tentativas de suicidio en adultos, accidentes en niños. También se presentaron intoxicaciones por talio debido a que muchas cremas depiladoras, sobre todo que empleaban las damas, venían a base de talio, porque una característica del talio es que produce una lesión en el folículo piloso, entonces no permite que haya vello. Como los síntomas son tan confusos, es probable que se confunda con los efectos de una intoxicación alimenticia, por ejemplo. Después, ya es demasiado tarde. Lo primero que produce es un cuadro gastrointestinal. Él irrita la mucosa gástrica y lo que va a producir es náuseas, vómito, diarrea, ardor en el estómago y un cuadro gastrointestinal que generalmente llevaba a consultar a los servicios de urgencias. La segunda fase de la intoxicación, que es donde ya hay esa lesión neurológica, comenzaban a presentar pérdida de fuerza en sus piernas, un dolor bastante difícil de controlar, progresivo, y si no se trata, pues va a llegar incluso a producir parálisis de los músculos respiratorios y parálisis respiratoria. Y si es muy severa, puede llegar a producir una lesión fulminante, donde el hígado pierde su función. Lo mismo el riñón produce cardiotoxicidad y a dosis muy elevadas, pues va a producir arritmias cardíacas y fallas cardíacas severas que lo pueden llevar a la persona a la muerte. Es fácil identificar. No es fácil. El talio se puede detectar en sangre, en orina o en cabello. En Colombia se puede procesar, pero no es que existan laboratorios por todas partes. Es decir, ningún hospital ni ninguna clínica cuenta con la tecnología para practicar este análisis. No por nada al talio se le conoce como el veneno de los venenos, por sus propiedades no solo tan potentes, sino porque es fácil camuflarse con otros males y despistar. ¿Qué problema tiene el talio? Es inodoro, es insaboro. Entonces era muy difícil de percibir. Si se diagnostica en forma oportuna, hay antídotos, aunque no son fáciles de conseguir. Mi abuelo y mi padre resolvieron hacer experimentos con penicilina, antibiótico, porque la penicilina en el hígado humano se convertía en penicilamina y así comenzaron a tratar y a salvar los primeros casos. Y hoy en día el medicamento de elección como antídoto para el talio se llama azul de Prusia, que es el ferrocianato de potasio. Azul de Prusia no se consigue en Colombia. ¿Y qué es el azul de Prusia? Ese medicamento lo que busca es inactivar el talio en el intestino. ¿Y por qué en Colombia no conseguimos Mire, el en azul Colombia de Prusia? y en la gran mayoría de América Latina no se consiguen antídotos para toxicología. Cerca de 1.700.000 sustancias potencialmente tóxicas de grupos químicos. Menos del 1% tienen antídoto. Y de ese 1% que tienen antídoto, menos del 0,02% se consiguen los antídotos en los países de América Latina y el Caribe. Fueron hospitalizadas las dos niñas que fallecieron, la primera ese mismo día y la otra el 9 de abril. En abril murieron en Bogotá dos niñas de 13 años después de comerse unas frambuesas con chocolate impregnadas con talio, que llegaron a la casa de la familia de Bedú Graham como un regalo. Otra amiguita quedó gravemente enferma y lucha por recuperarse. El hermano de una de las niñas, un joven que también comió de las mismas frambuesas, estuvo hospitalizado unos meses y hoy está sano y salvo. La Fiscalía desde el primer momento asumió la investigación con toda seriedad. Lo comentamos a nivel de toxicólogos a nivel mundial y definitivamente esas concentraciones de talio no las teníamos reportadas. Son niveles supremamente elevados. El doctor Uribe no estuvo al frente del caso, pero como máximo experto en su momento, lo consultaron todas las partes. ¿Cuánto es poco y cuánto es mucho? Mire, se considera por espectrofotometría de masas que es positiva una intoxicación por talio en orina de 24 horas cuando la concentración es mayor de 10 microgramos por decilitro. Se considera intoxicación severa si esa concentración está por encima de 100, 150. Pero en el caso de que me mencionas,
había niveles de talio que la máquina no fue capaz de detectar. Es decir, estamos hablando de niveles por encima de 3000. Es decir, son concentraciones letales. Las intensas pesquisas que adelanta la Fiscalía encontraron una coincidencia que los obligó a abrir otra línea de investigación. En diciembre del año 2020, el año de la pandemia, los encierros, el aislamiento social, Alicia Graham Sardi, caleña, psicóloga de la Universidad de los Andes, mamá de 3 hijos, esposa de Juan de Bedut, se empezó a sentir muy mal. Ella había tenido cáncer de seno unos años antes y lo había superado, pero el dolor y el miedo volvieron a su vida. Consultó varios especialistas que descartaron el regreso del cáncer, pero no encontraron la razón de los dolores y el malestar hasta que el endocrino Julio Portocarrero dio en el clavo. Cuando ella llegó a mi consultorio, pues ya había pasado por varios médicos y todo, y básicamente tenía, entre otros síntomas, 2 que son críticos cuando están juntos, que era una caída severa del pelo y una neuropatía periférica terriblemente dolorosa. ¿Qué es eso? Una afección de los nervios, de las piernas particularmente, que produce unos dolores violentos en miembros inferiores. Le estaba costando hasta caminar. Podía caminar, pero tenía dificultad. A ella la llevó al consultorio mío el marido, Sí. Juan. Cuando yo la vi, le dije, mire, si esto no es una intoxicación por talio, yo no sé qué será. El doctor Julio Portocarrero es un prestigioso endocrino e internista que, aunque ya está retirado de la práctica médica, aceptó recordar la historia con Alicia. El examen que le hice fue unas pruebas de sangre y orina de talio y resultó positivo. Se inició el tratamiento rápidamente, no hubo necesidad de hospitalizar. ¿Las personas tenemos, los seres humanos? Sí. ¿Y cuál es la medida? Son niveles muy bajos, son niveles de menos de 2 microgramos. Es decir, el valor normal cuando uno hace exámenes está entre 0, Sí. no detectable, Sí. y 2. Y cuando dice alto era unos niveles de... 80, 90, Ah. niveles claramente, es decir, Brutal. que no No dejaban había ninguna duda. ¿Cuál es el tratamiento? Básicamente son medicamentos que ligan el talio en el organismo y se elimina por la orina. La última examen de talio que yo le hice, que fueron unos 2 o 3, dio 0, no detectable, o sea que estaba ya bien. Sí, dice la familia que Alicia mejoró. Le empezó a salir el pelo otra vez. Estaba más animada y no tenía tanto dolor. Tranquilos por la mejoría y con la apertura del mundo por el fin de la pandemia, decidieron irse de viaje. Tanto que se fueron con su marido para Europa y estuvieron muy bien. Ella continuó con dolores en miembros inferiores, pero mejorando significativamente. Pero en Europa la pesadilla volvió, nuevamente con los mismos malestares de antes y muchos dolores, y se le empezó a caer el pelo de nuevo. Se sentía igual de enferma como cuando estaba intoxicada con el talio. Supe que había tenido una recaída. Yo después hablé con el médico tratante en ese momento, quien me informó que se le había reactivado un tumor que tenía previamente y que había sido la causa de muerte. Alicia murió el 17 de agosto del 2021. Tenía 50 años. La cremaron y sin el cuerpo, hoy es difícil, pero no imposible saber qué fue exactamente lo que le pasó. Por el duelo y la tristeza, esos 2 episodios del talio en su vida quedaron como un mal recuerdo. Hasta que 4 años después estallaron todas las alarmas cuando murió intoxicada su hija con talio en el dramático episodio de las frambuesas con chocolate. Una coincidencia muy extraña. ¿Esa intoxicación anterior le puede hacer al cuerpo generar ese cáncer? Con la certeza que puede hablar uno en medicina que nunca hay nunca, ni siempre hay siempre, puedo decir que la probabilidad de que el talio haya sido la causa de ese tumor o de ese cáncer es cercana a 0. Lo que sí es posible es que cuando la persona tiene un cáncer y tiene un estrés de esa magnitud, como es una intoxicación por talio, ese estrés reduce significativamente la capacidad del sistema inmunológico. Y ese sistema inmunológico debilitado
facilita la reactivación de un tumor. En los casos actuales de intoxicación por talio, la gran pregunta es de dónde lo consiguieron. Que yo sepa eso, hoy día uno no puede ir a comprar talio. Aunque la relación paciente-médico obliga a la reserva, intenté averiguar con él cómo habían sido esas citas cuando Alicia llegó tan enferma a su consultorio. ¿Cómo es la conversación de un paciente con un médico con su paciente cuando está sabiendo que está siendo intoxicada? Es decir, mire quién en la casa puede estar, sobre todo en este momento, quién se lo puede estar dando. Usted está yendo a qué paseos ha hecho, qué viajes ha hecho, en qué hoteles ha estado, tiene enemistades, piense en todas las opciones posibles de que le puedan estar dando ese veneno. Él es Fabio Umar, penalista, abogado de Juan de Bedut. Una relación extramatrimonial, lo ha reconocido públicamente. ¿Larga? Entiendo que fue una cosa de unos meses. ¿Y ellos perdieron toda comunicación? Yo desconozco si la relación continuó. Desde luego que lo que me ha contado mi cliente es que la relación fue puntual, fue limitada en el tiempo, la relación se acabó y perdió contacto con esta señora y vienen estos eventos que son muy lamentables. Todo apuntaría a Zulma Guzmán Castro, una mujer que tuvo una relación extramatrimonial con Juan de Bedut, el esposo de Alicia, el papá de una de las niñas fallecidas con las frambuesas y el dueño de la casa a donde llegó el veneno. Aquí hay una persona que envió un paquete de frambuesas envenenadas a una familia y todo parece indicar que se trata de un crimen pasional. No, pero venga, les quiero decir una cosa a todos. Yo quiero aprovechar. Por otro lado, el apoderado de la familia de Emilia Forero, otra de las niñas fallecidas, cree que hay más de una persona implicada y pide a la fiscalía llegar hasta las últimas consecuencias. Semanas antes de que Alicia Graham muriera, estuvo con toda la familia en ese viaje en Europa que mencionó el doctor Portocarrero, visitando a uno de sus mejores amigos que vive en Francia desde hace años. Y quizás Alejandro Herrera fue una de las últimas personas que estuvo con ella. Siempre agradable, siempre sonrientes. Esto es lo que Alejandro recuerda. Les aplazaron el viaje al 2021 por lo de la pandemia. Entonces, ahí tampoco pudieron viajar porque ahí volvieron y cerraron las estaciones de esquí. Y ahí ella ya la habían envenenado una vez. En el verano 2021, él me llamó y me dijo, voy 3 semanas a Italia y tengo una semana que no tengo nada que hacer. Me gustaría ir por allá por su casa. Y entonces ellos llegaron exactamente, haga de cuenta, el 14 de julio. Y ahí fue que yo la vi absolutamente destrozada. Ahí sí ella pesaba, no sé, yo creo que Alicia iba a pesar 40 kilos. Muy cansada. ¿Y de ánimo? Muy decaída, ¿sí? Y yo la vi tan mal y dije, Juan, venga, llevémosla a urgencias. Juan me dijo, no, ella no quiere ir a eso, nosotros nos devolvemos. Entonces él cogió el carro el domingo y ya, al mes se murió. Para él, como para la fiscalía, 1 más 1 son 2. Lo que uno entiende con la muerte de las niñas es que envenenaron a las niñas y el mismo veneno. Sí, el mismo veneno de Alicia. Alejandro cortó toda relación con su amigo de toda la vida. Está, como todos, a la espera de que se sepa la verdad. La última vez que hablé con él fue en julio y esas niñitas se murieron en abril. Sí. Entonces ahí hubo un par de conversaciones mientras las cosas iban apareciendo y avanzando, pero ya hoy día no pudiera hablar con él. Muchas coincidencias. Parece obvia la relación entre el envenenamiento de Alicia y el caso de las frambuesas en abril. Aunque hay otros sospechosos en la mira, el 25 de octubre el juez 13 de Control de Garantías de Bogotá libró una orden de captura y emitió una circular roja de Interpol para dar con el paradero de la señora Zulma Guzmán Castro, que según la contundencia de las pruebas que habría recuperado la Fiscalía, estaría detrás del envío de las frambuesas envenenadas. Todavía hay muchas preguntas sin resolver, pero la que me obsesiona, ¿qué puede motivar a una persona para cometer semejante acto de odio y de venganza? La Fiscalía ha logrado armar un expediente robusto y suficiente material probatorio sobre el caso del talio. Y el cerco sobre Guzmán Castro cada día se cierra más. Es cuestión de tiempo para que podamos escuchar su versión ante la justicia.
No se vayan, los espero después de comerciales. Los tentáculos de Papá Pitufo llegaron a la campaña Petro y alcanzaron el primer anillo presidencial. Ya nos vemos. El señor Diego Marín Buitrago, conocido con el alias de Papá Pitufo, salió de Colombia esquivando un largo expediente judicial rumbo a España, en donde lo capturaron y de donde se fugó a Portugal. Hoy está en juicio, respondiendo por varios delitos. Pero lo importante de su prontuario es la cercanía con el primer anillo presidencial. Antes y después de la elección de Petro, la nena Arrazola siguió la ruta, esta vez no de un cargamento de contrabando, sino de los pasos sigilosos pero certeros de un hombre que se acercó demasiado al poder. Todo el tema de el contrabando, el señor Marín, Papá Pitufo, a la campaña intentaron penetrar recursos de ese sector. Y antes un poco incluso de la campaña comenzaron estos grupos a merodear al presidente, a su familia, a las personas que nos movíamos cerca de él. Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección y una de las voces más cercanas al presidente Gustavo Petro, lo dijo en ese agitado Consejo de Ministros del 4 de febrero de este año, cuando reveló que Diego Marín Buitrago, Papá Pitufo, el llamado zar del contrabando, había ingresado a esa primera línea de campaña, a ese círculo íntimo del entonces candidato. El tema del señor Pitufo, comenzaron con él y no sé dónde van a terminar. Inclusive señaló a Armando Benedetti de haberse reunido con Pitufo. Pero en la primera reunión que supe que hubo, estuvo el señor. Pitufo es este tipo que aparece con su foto y sus huellas en esta circular, en esta notificación roja que advierte que el hombre es peligroso. Fue capturado en 1994 por contrabando. Tiene 63 años y nació en Palestina, en Caldas. Era cercano a los hermanos Rodríguez Orejuela, los mafiosos de Cali, y a Pablo Escobar, el narco de Medellín. Es acusado por la Fiscalía de concierto para delinquir y cohecho propio. Está en Portugal, a donde se fugó luego de ser capturado en España el año pasado. Y sigue el juicio en su contra, pero de manera virtual. De los elementos materiales probatorios que ya serán debate en juicio. Este es el personaje que puso sobre la mesa de ese Consejo de Ministros de febrero de este año a Augusto Rodríguez. De allí para adelante se filtraron datos como reuniones de Pitufo con gente de la campaña de Petro, con el círculo más estrecho del entonces candidato, con él mismo, con Armando Benedetti, con el catalán Xavi Vendrell, amigo personal del presidente Petro. Y salió a relucir este hombre que se llama César Augusto Valencia Mosquera, un abogado caleño de 34 años, amigo de Pitufo, de Diego Marín Buitrago. ¿Cuándo conociste a Diego Marín? Hace más de 10 años. Lo conocí por mi padrino de bautizo. ¿Y seguiste la relación con él a través de estos 10 años? Nunca algo íntimo, pero sí. Y quien anduvo para arriba y para abajo con Juan Fernando Petro y llevó a Pitufo a reuniones con Verónica Alcocer en el Hotel Tequendama de Bogotá. Desde una cortina de humo que se generó en el primer Consejo de Ministros, el en ese entonces director de la UNP, el doctor Augusto Rodríguez, hace un señalamiento sobre que hubo un intento de infiltración de la campaña del entonces candidato a la presidencia, Gustavo Petro. Y que ese intento de infiltración se dio a través mío. ¿Qué es infiltrar una campaña? Socializar la experiencia de un programa como los comedores comunitarios, del cual yo hice parte durante 6 años. ¿Qué hice? Compartir cómo era el modelo tripartito. ¿Lo compartes con quién? Inicialmente se lo comparto a ellos, a Augusto, le cuento sobre el proceso. ¿Ya lo conocías, Augusto? Lo conocí en ese momento, en el 2021. Okay. Y luego se lo comparto a Verónica Alcocer. No solo fue con Verónica Alcocer, también anduvo de la mano de Juan Fernando Petro en un intenso recorrido por zonas del país, dominada por ilegales para encontrarse con delincuentes que se hacen llamar actores armados. A Valencia le llamaba la atención lo que hacía Juan Fernando. Es que eso de buscar la paz también a él le gustaba. Yo lo único que hice fue estar presente con mis capacidades, con mi experiencia, con mi conocimiento, como en algún momento se lo expresé a Juan Fernando Petro. ¿Cómo conociste a Juan Fernando Petro? Hoy reniega un poco de ti. Me lo presentó un amigo, empresario, y después un periodista también, y me dice, mire César, yo conozco de su capacidad, conozco su conocimiento en los derechos humanos, en la paz, y yo necesito que usted me ayude. Y lo ayudó en plena campaña electoral.
César Valencia, que es este hombre que ven aquí con un traje gris a cuadro, que tiene su oficina de abogados en el norte de Bogotá, especializado en derecho penal y derechos humanos. Tiene 34 años. Y sí, se puso las botas y recorrió de la mano de Juan Fernando Petro zonas de dominio ilegal para reunirse con delincuentes para buscar eso, que se llama la paz total. Y empezamos a acompañarlo, a asesorarlo y decirle, mire, definitivamente es un tema denso, pero genera confianza que usted pueda estar en el territorio. Pues porque era el hermano del presidente. La gente quería que Juan Fernando fuera, querían escucharlo hablar. Y tengo entendido que él tenía una fundación y que también ha tenido procesos pues, con víctimas, procesos en la Convención Intereclesiástica con Danilo Rueda, que fue comisionado de paz y demás. Y Juan Fernando me dijo, quiero que hagas parte de este proceso. Una vez electo, el presidente Valencia siguió su amistad con Juan Fernando, quien lo llevó inclusive a la DIAN. Y el mismo Luis Carlos Reyes, quien era el director en ese entonces, lo confirmó. ¿En qué momento te aparece el pitufo? 2 de sus emisarios llegaron a mi oficina. Yo no sabía en ese momento de la relación que ellos tenían con él. Uno, César Valencia, pues es una persona que en este momento se le investiga por tener esas presuntas relaciones con el pitufo. Llegó de la mano de Juan Fernando Petro, el hermano del presidente de la República. Juan Fernando Petro dirigía una fundación para la cual quería donaciones de la DIAN. Él, pues, al ser hermano del presidente, obviamente que uno sabe que es una persona conocida. Y llegó hablando de eso y con una hojita de vida para nombrar de director de aduanas de Buenaventura. Pero Valencia dijo que no fue a pedir puesto, que estuvo para montar una campaña publicitaria con un perro, así como lo hizo en su momento Fanny Kersman, cuando estuvo al frente de la DIAN. ¿Fueron a la DIAN? En una ocasión. ¿Cómo les fue en la DIAN? Pues imagínate que estaban haciendo la socialización de la primera reforma tributaria del gobierno. Y uno de los grandes cocos del país, pues es la DIAN. Una de las ideas que surgió de Juan Fernando es, venga, ustedes tienen que hacerlo de un modo más caricaturesco. Y surgió la figura de un Golden Retriever. Digan, para que ustedes lleguen a la gente, se acerquen y tengan la caricatura para poder socializar cómo se va a hacer la nueva reforma tributaria. Eso fue una sola visita. Pero de esa visita salieron muchas hipótesis, salieron muchos chismes. Anda así, con el Cristo en la boca o con una cruz en la mano. La relación con Juan Fernando Petro está bastante deteriorada y tomó distancia de él y de todo el gobierno. Sobre todo después de esta entrevista que el hermano mayor le dio a María Jimena Duzán, donde le achaca a Valencia todos los males, hasta el punto de decir que lo engañó, que lo entrampó. César Valencia me hubiera utilizado a mí para tratar de entrar a la campaña, no hubiera utilizado a Augusto Rodríguez. Y si alguna vez César Valencia hizo eso que dicen, indiscutiblemente que no lo hizo conmigo. Ni sabía todavía en ese momento que lo llamaban pitufo, ni que era el zar del contrabando, ni que César Valencia tenía en su mente planeado mirar cómo infiltraba la campaña. Antes de que cada uno saliera por su lado y hoy no se puedan ni ver, Valencia entró a la casa de Nariño para acompañar a Juan Fernando a una cita. No cabe duda de que eran amigos y muy cercanos. ¿Te arrepientes de haber conocido a Juan Fernando? No, yo no me arrepiento de nada. Aprendí, entendí y hoy en día miro hacia adelante. No tengo retrovisor. Considero que esto me enseñó a no ser tan confiado, a no entregar tanto de mí. No fue la única vez que César Valencia estuvo en las oficinas de Palacio. Yo visité en alguna ocasión a Jorge Ovalle, que era un funcionario de la presidencia, porque yo trabajaba en la Contraloría General de la República con el contralor Carlos Hernán Rodríguez. Yo era el asesor de despacho. Y en ese momento se dieron los diálogos territoriales. Y yo fui el encargado del diálogo territorial en el Valle del Cauca. Y entré en 3 ocasiones porque estábamos organizando ese diálogo. En una de esas ocasiones se da que el agendamiento para ingresar lo hacen por la oficina del DAPRE y en ese entonces director del DAPRE, si no estoy mal, era el doctor Mauricio Liscano. Y por eso es que queda allí esa reseña. Pero ni fueron reuniones para nada personal, fueron siempre reuniones para temas institucionales. Y allí sostuvo reuniones con Gabriela Pozo, vallecaucana, quien estuvo en el llamado estallido social. Y en ese entonces era consejera presidencial para la juventud. Era septiembre de 2022. Luego se da una 4ª visita en donde yo acompañé de manera circunstancial al hermano del presidente a Palacio. Él iba a una reunión. Pero pues para poder ingresar te tienen que agendar. Claro. Pero como entramos, salimos. Entraba y salía y tenía gente que lo conocía. Siempre decía él,
para promover proyectos sociales, para hablar de comedores y demás. Su cercanía con Petro, Juan Fernando, le daba una patente, una especie de pasaporte para entrar y salir. ¿Ha vuelto a hablar con Juan Fernando, Petro? Yo pensé que era un amigo. Ya no se pueden ni ver y eso le molesta un poco a César Valencia, sobre todo porque fue tan cercano que inclusive pagó un viaje en avioneta que necesitaba hacer Petro en plena campaña. En el 2021, para el presidente Petro. La famosa avioneta a Buenaventura. Porque tenía un mitin en Buenaventura. De acuerdo. Pero nadie dijo que eso fue con mi gestión, con mis recursos, entonces mi trabajo, entonces mi vida. Quedaba resumida simplemente a que yo era la etiqueta que el gobierno quiso ponerme. Entonces, nena, yo simplemente hice algo muy práctico. Me presento de cara al país. El largo brazo de pitufo del llamado zar de contrabando, el que dicen que es dueño de nombramientos en los puertos de Buenaventura, Barranquilla y Cartagena, también llegó hasta Xavi Vendrell, un catalán acusado de terrorismo en España y que aterrizó en la campaña petrista y tuvo reuniones con Pitufo en esta mansión de Guaymaral, al norte de Bogotá, donde se dice que recibió 500 millones de pesos. Luego Pitufo se reunió de nuevo con Augusto Rodríguez y el mismo candidato Petro en un hotel del Parque La 93 en Bogotá. Las cartas de Pitufo no se agotaban. Según Luis Carlos Reyes, hasta un ex jefe de seguridad del presidente fue usado por Diego Marín. Un señor que se llama William Castellanos apareció un día sentado al lado mío en un avión, en un vuelo comercial a Cúcuta, y se presentaba como alguien que era el jefe de seguridad del presidente Petro, lo cual pues en ese momento no lo era, de pronto había tenido alguna relación en el pasado. Él hacía mucho alarde de su relación con el presidente Petro. Reyes ya iba conociendo cómo es el largo brazo de Pitufo de Diego Marín. Llega y ubica personas que están en posiciones de relativa confianza, de relativa cercanía a cada nuevo gobierno que entra, y entonces una vez que logra cooptar a esas personas ya con sus alfiles, pues entonces empieza a llegar a, digamos, a la Dirección General de la DIAN, a hacer recomendaciones, porque William Castellanos, entonces, intercambiamos información, me pidió una cita y llegó a mi oficina de la mano de un señor que también en este momento está siendo pues, objeto de investigación, que es Camilo Gómez, también presuntamente cercano al Pitufo. Camilo Gómez Castro es este hombre quien sería también bastante cercano a papá Pitufo. Fue el acompañante de William Castellanos, un mayor retirado de la policía que hizo parte de la campaña de Petro presidente y quien habría entrado varias veces a la DIAN. César Valencia, que vino con Juan Fernando Petro, venía a recomendar una ficha para la aduana de Buenaventura. William Castellanos con Camilo Gómez tuvieron una estrategia un poquito distinta, que era venir y tratar de construir esa confianza y traer información, mucha de la cual era buena información. El mismo hijo del presidente, según Reyes, pidió puesto y de todo esto enteró a Gustavo Petro. Para que lo tenga claro, Nicolás estuvo pidiendo cargos en la DIAN, obviamente no se le dieron. Y entonces ahí la cara que me hizo fue como sí. Ahí mismo le dije, y también Juan Fernando Petro, y sí se le descompuso la cara. Le dije, pero mi hermano, ¿qué tiene? O sea, de verdad, o sea, lo dijo con dolor, me acuerdo. Pero mi hermano, o sea, como alguien a quien se le ha caído de un pedestal a alguien. Las investigaciones que ahí van avanzando poco a poco, casi que muy lentas. De pronto algún día darán algún resultado. Pitufo puso en aprietos a varios de la Casa de Nariño, y eso, que todavía no ha dicho todo lo que sabe. El 23 de febrero del 2026, a las 8:30 de la mañana, se reanuda la audiencia de preparación en forma virtual. Habrá que escuchar al señor alias Pitufo, porque tiene mucho que explicar. No se vayan, los espero después de comerciales. El misterio de más de 70 colombianos desaparecidos este año en México. Ya nos vemos. Cada tanto hay noticias de colombianos que no regresan de México. Se van en busca de fortuna y esa aventura se convierte en un viaje sin retorno. Como Camila Díaz, una joven de Medellín que todo apunta fue víctima de una red de trata de personas internacional con sede en la capital azteca. José Monsalve habló con su hermana, que no se ha quedado de brazos cruzados. Le sigue el rastro con la esperanza de recuperarla sana y salva. Yo te digo, o sea, esto es lo más doloroso que puede vivir una familia. Lo más doloroso por el tipo de incertidumbre, porque es que vos no sabes si está viva, si está muerta, qué hago, le hago duelo, no le hago duelo, sigo insistiendo. Es todo eso.
Más brutal que el asesinato, más lento que una golpiza, más desconcertante que un asalto y bastante más desgarrador que un secuestro. La desaparición forzada es el más abominable de los delitos y jovencitas como la hermana de Cristina están desapareciendo. Hola, mi nombre es María Camila Díaz Grajales. Nací en la ciudad de Medellín el 27 de mayo del 2000. Somos 5 hermanas. Yo soy la mayor y Cami es la menor. En el momento de desaparición tenía 24 años. Yo tengo 38 años, pues siempre nos llevamos tiempo de diferencia. Siempre la más loquita, la más extrovertida, la más chispita, como le decíamos nosotros. El perfil de las víctimas suelen ser señoritas atractivas, independientes e incautas, a las que es fácil envolver con promesas de dinero a montones que les espera en México solo por ser bonitas. Cami, antes de irse para México, ella vivía sola. Antes vivía con otra hermana nuestra. Pero como desde octubre del año pasado, ella pues vivió sola. Estudia mercadeo en ESUMER. Le falta un año para terminar. Cami, paralelo a sus estudios, trabajaba en agencias de publicidad, sobre todo como promocionando eventos o promocionando productos. ¿Qué pasó en los días previos al viaje? No pasaba nada de que se iba a ir. Ella simplemente llegó un día y me dijo, me voy ahora en la noche para México, un día a las 5 de la tarde. Y para mí era la primera vez que salía del país. Cami no había salido del país, ¿cómo así? Y me dijo, no, es con la agencia de marketing que estoy trabajando, nos va a llevar a México a impulsar a una marca de whiskies por un mes. Yo no le creí. Cristina sospechó que su hermana menor andaba en algo extraño, pero no logró convencerla de que se alejara. Me dice, te voy a decir la verdad y es que me voy a trabajar a un restaurante por un mes. Varias amigas de la universidad lo han hecho. Nos pagan propinas en dólares, entonces por eso es la diferencia. Y yo le dije, Camila, eso es trata de personas. Se lo dije así, literal. Nada hizo desistir a Camila de irse a México, quién sabe por instrucción de quién, ni realmente a qué. Yo hablé con ella un 4 de diciembre y al 7 ella ya estaba en Ciudad de México. Entonces le dije, mándame la ubicación donde estás. Y me dijo, sí, mira. Y efectivamente, estaba pues en Ciudad de México. José, uno siempre tiene la corazonada de que algo no está bien, la verdad. Pero pues con ese ímpetu de la juventud y más que le dicen a uno, tú eres mi hermana, no eres mi mamá. Siempre yo era como tratando de respetar. Cristina no es la mamá, pero como si lo fuera. Es la mayor de 5 hermanas y asumió el rol desde hace años, luego de que la madre y el padre murieran. Le consiguen tiquetes por otro aeropuerto, como el secundario de México, es el AIFA, que queda a 1 hora de Ciudad de México, y por ahí Camila sí ingresa a Ciudad de México. La corazonada de que algo estaba mal se cumplió 6 semanas después. Ahí empezó la muerte en vida de Cristina. ¿Y qué pasó mes y medio después? Pues me llama el novio que Camila tenía aquí en Medellín, que tampoco lo conocía, y me dice, estoy muy preocupado porque hace 2 días no hablo con ella. Eso fue un viernes 28 de febrero. Y yo le dije, no, pero yo hablé con ella hace 2 días, el 26. Y me dijo, sí, por eso yo también. Y nosotros sí hablamos todos los días y por eso me parece extraño que ella no me responda. Entonces ahí fue donde se levantó la alerta, intenté llamar a Camila, le escribía y no aparecía por ninguna parte. El rol que jugó el novio de Camila en Colombia es más que sospechoso. Ya volveremos sobre ello. Antes iremos a México de la mano de Cristina, porque aunque es administradora de empresas, para el caso ha hecho las veces de investigadora de la desaparición de su hermana. Lo primero que yo hice fue ir a la Fiscalía General de la Nación en Medellín, en el búnker, y puse pues como la desaparición de mi hermana. Entregó toda la información y ya a finales de marzo, pues que yo veo que todo está como, no tengo certeza de cómo van las investigaciones, decido viajar a México. Seguimos en la búsqueda de mi hermana María Camila Díaz Grajales. Aquí estamos en Ciudad de México, donde desapareció el pasado 26 de febrero. Uno llega allá sin conocer, con la esperanza nada más de buscar, de encontrar, de tener noticias y como de hacerse presente ante las autoridades y decir, bueno, ¿en qué va el caso de mi hermana? Pero no solo montó Operación Sirirí ante las autoridades mexicanas. Contrató un abogado y adelantó sus propias pesquisas. Logró reconstruir los últimos pasos documentados de su hermana en Ciudad de México. Ella vivía con una argentina y una colombiana. La colombiana, a los 2 días que Camila desapareció, llegó a Colombia. Ella dijo, me da miedo de lo que le pudo haber pasado a Camila
y cogí mis maletas y me devolví. Por las conversaciones que alcanzó a tener con las compañeras de su hermana y otra serie de pistas, estableció que Camila había ido a México al servicio de una firma que recluta mujeres jóvenes para someterlas a prostitución. La argentina, ella sí me dijo que Camila había tenido un inconveniente con la administradora de la agencia ya. Ella me dijo, yo estoy aquí todavía en Ciudad de México. Y luego la intenté contactar y nunca me ha respondido, pero yo no sé si se devolvió para Argentina o si también está desaparecida. Detrás del crimen está una empresa o agencia que coordina la llegada de las mujeres desde el exterior para después explotarlas en México, ofreciéndolas en una página web. ¿Qué es Zona Divas? Una plataforma en la que mujeres eran promocionadas para ofrecer servicios sexuales. ¿Y la boutique VIP? Fue como el reemplazo de Zona Divas para seguir haciendo pues la misma actividad, prestar servicios sexuales de mujeres o acompañantes, o ya les llaman escorts. Desapareció Zona Divas y ya está la boutique VIP. De Zona Divas varias personas han resultado sin vida y entiendo que por eso como que cambiaron el nombre. Detrás de Zona Divas está Ignacio Antonio Santoyo Cervantes, alias El Sony, un reconocido mexicano que fue detenido y sentenciado por liderar por casi 2 décadas ese sitio web que recluta mujeres en Latinoamérica para explotarlas sexualmente. Yo entiendo que las personas llegan allá con una deuda de entre 20 y 30 millones de pesos colombianos. Ellas cuando llegan allá tienen que trabajar para pagar esa deuda. Así es como funcionan estas plataformas. Pero la sentencia a 29 años de cárcel contra El Sony fue revocada por la justicia mexicana en 2021 por insuficiencia de pruebas. Esto es algo colectivo, es algo que se está sistematizando y las autoridades siento que no están haciendo las actividades preventivas necesarias y no hacemos nada. Y Camila no va a ser ni la primera ni la última. México es un país con 124,000 desaparecidos. Cada día alrededor de 30 personas desaparecen forzosamente. El país está sembrado de fosas. Hasta la fecha se han descubierto 5.600. Sí, 5.600 fosas clandestinas. Me doy cuenta que hay grupos o colectivos de madres buscadoras y son muchos. Entonces me contacto con ellas, ellas son muy de buscar en campo. Entonces es elaborar fichas de búsqueda, regarlas por la ciudad o por las zonas donde la persona fue vista por última vez, hacen búsquedas en campo. Así fue que se dieron cuenta de este rancho Izaguirre. El rancho Izaguirre en Jalisco fue noticia mundial hace unos meses. Un colectivo civil llamado Guerreros Buscadores descubrió que ese predio por años fue sede de tortura y adiestramiento de los narcos del cartel Jalisco Nueva Generación. Lo hallado es el horror. Aparecieron 3 hornos crematorios, fosas, restos humanos calcinados y miles de prendas de vestir de víctimas de desaparición forzada. Y eso es algo que pasa en México. Yo en el mes y medio que estuve allá me di cuenta de casos así, que solo cuando hay presión mediática o alguien importante, en este caso el presidente, trina sobre algo, ahí sí hay un resultado. Cristina se refiere al caso de los reggaetoneros colombianos conocidos como Pikin y Regio Clown, quienes desaparecieron el 16 de septiembre. El presidente Petro trinó solicitando ayuda a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. De inmediato el caso cobró notoriedad. Pronto hallaron sus cuerpos desmembrados a las afueras de Ciudad de México. El caso de Camila es uno de los tantos y muy dolorosos que tenemos en Ciudad de México. El cónsul de Colombia en Ciudad de México le ha seguido la pista a la desaparición de Camila Díaz. Es una investigación que requiere de una articulación especial entre autoridades, puesto que aquí lo que parece haber es una poderosa red de trata que ya tiene algunos antecedentes en la historia judicial de México. Y lo más preocupante es que la desaparición de esta colombiana es apenas un caso entre muchos. En 2025 tenemos 77 casos registrados, de los cuales 38 aún permanecen sin localización. Hay 38 casos que son como el de Camila.
Así es, 38 colombianos y colombianas que permanecen desaparecidos en Ciudad de México. El cónsul explica que desde 2001 hay registro de 267 casos de desapariciones de compatriotas allí. Efectivamente nos preocupa lo que venimos registrando en este consulado, que son casos que aumentan tanto de desaparición como de trata, como de muertes violentas. En México, Cristina logró visitar este edificio, el lugar donde vivía su hermana. También obtuvo el último registro que hay de ella. Es esta imagen. El 26 de febrero pasado a las 3:38 de la tarde, Camila sale y toma un Uber que la lleva al Hotel Radisson. No hay cámaras del Radisson porque cuando yo llegué, pues ya habían pasado 7 días y según las personas del hotel, las cámaras se guardan solo por 7 días. Extrañamente, también desapareció del Hotel Radisson la minuta de visitantes. Si hubiera actuado desde un principio, donde se generaron pues las denuncias, pues seguramente Cami estaría con nosotros. También es sospechosa la actuación del novio de su hermana en Medellín. Camila le hizo giros millonarios. No sé realmente si él sabía desde un principio que iba Camila. Eso a mí me causa mucha curiosidad. Es decir, como me dice, ella está sufriendo, está llorando y me dice eso, pero aún así yo me quedo muy campante en Colombia recibiendo el dinero. ¿De qué montos estamos hablando? Más de 30 millones de pesos. Pero a pesar de todas las pistas que incluyen imágenes, nombres, líneas de comunicación y testimonios, no hay avances en la investigación oficial, ni en México ni en Colombia. Es tanta la angustia que Cristina desearía que su tragedia se tratara, al menos, de un secuestro. Nada, no hemos recibido una llamada, ojalá, por ejemplo, la recibiéramos de decir, mire, es que denos tanto dinero y listo. Pero no, hasta el momento silencio absoluto. Tiene fe en que hallará viva a su hermana, pero al tiempo dice estar lista para recibir cualquier noticia. El cónsul también confía en que la hermana de Cristina aparecerá pronto. Asegura que la búsqueda no cesa y que la esperanza está intacta. Siempre guardamos la esperanza de encontrarla viva, siempre mantenemos la fe en las autoridades, siempre mantenemos el apoyo a la familia hasta que no haya las pruebas de un cuerpo de una persona fallecida deben ser buscadas con vida. Y esperamos que eso sea lo que ocurra. Esperamos de las autoridades mexicanas toda la diligencia y todo el compromiso para esclarecer lo ocurrido con Camila. Yo me acuerdo 2 semanas que no me podía ni levantar. Pero luego yo dije, bueno, si yo no busco a Cami, ¿quién la va a buscar? Ojalá esta historia tenga pronto un nuevo capítulo, una segunda parte en que podamos reportar el hallazgo sana y salva de Camila Díaz, así como de todos los demás colombianos y colombianas desaparecidas en México. Justamente en febrero se cumplirá 1 año de la desaparición de Camila. Ojalá que en ese momento su caso ya esté resuelto positivamente. Si quieren volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y ahora también las puede ver en Ditu. Descargue la aplicación y repítalas cuando quiera. Espera a continuación en Séptimo Día piscinas que se han convertido en escenarios de peligro. Nosotros nos vemos como siempre el próximo domingo. Los espero con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.